ustedes vamos a platicar un poco respecto a la diapositiva que habíamos compartido anteriormente. Fíjense muy bien ustedes que esta diapositiva, la finalidad que tenía, es que analizáramos lo siguiente. Primero, ¿quién es el responsable de los delitos fiscales? Para ello es necesario entrar a un previo análisis que es en cuanto al delito y la responsabilidad penal. Debemos de diferenciarlo. Delito es uno y responsabilidad penal es otro tema. Y para ello, esta parte es muy importante, fíjense. Cuando hablamos del delito, por ahí aquellos que están con la idea de la teoría triatómica, pues hablamos de una conducta típica antijurídica y culpable. Pero para aquellos que tenemos una teoría tetratómica donde existen 4 elementos, la conducta como un elemento, la tipicidad, la antijudicial y la culpabilidad. Hablamos de una teoría tetratómica. Cuando aquí hacemos referencia a los elementos objetivos del tipo penal o el elemento objetivo del tipo penal y a la calidad del sujeto activo, si hacemos referencia al delito, evidentemente que dentro del elemento típico o tipicidad se encuentran 3 elementos más, que es elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Es decir, que dentro de los elementos objetivos se encuentra la calidad del sujeto activo. Por eso hablamos elemento objetivo del tipo penal, es decir, es un elemento objetivo que forma parte de la tipicidad, que forma parte del delito. Para que ustedes pudieran tener más énfasis respecto a estos temas, pudieran recomendarle alguna lectura de algún libro, sería la estructura dogmática, la estructura de la dogmática penal mexicana de Arturo Castañeda, y también el de dogmática penal, evidentemente, de Rubén Quintino Cervera. Ahora bien, fíjense ustedes algo muy importante. Una de las preguntas que me han comentado mucho, o que me han hecho llegar en su momento, fue ¿quién es el responsable de los delitos fiscales? Y para ello hicimos el estudio de la calidad del sujeto activo, donde pues muchos refieren, ¿verdad?, que puede ser cualquier persona. Incluso hemos llegado a creer o a escuchar que puede ser el contador, el auxiliar contable o cualquier persona en específico que haya presentado la declaración. O vamos a lo contrario, es decir, que creen que el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar que quien realmente presentó la declaración es el contribuyente o el representante legal. Y fíjense que no, esto no es así. Esto es de una forma muy distinta y ahorita lo vamos a analizar. Pero entonces, el quién, ya analizado en una norma penal, por ejemplo, en los delitos de defraudación fiscal 108 y en los equiparables del 109, cuando analizamos la norma en el 108 dice serán responsables de los delitos fiscales quienes, y ahí encontramos el primer término que es el quién, ¿no? Y luego también en el 109 que nos hace referencia que serán sancionadas con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quienes, y nos vuelve a hacer referencia al término quién. Eso no significa que cualquier persona pueda cometer el delito de defraudación fiscal. Vamos a analizarlo de manera muy detallada, porque esta parte es muy importante que la podamos entender, que no cualquier persona lo puede cometer y que pues evidentemente la idea de que el contador, el auxiliar contable o incluso alguna otra persona pudiera haber presentado la declaración fiscal, pues evidentemente no lo hace responsable del delito fiscal, ¿sale? Ahora bien, esto es un elemento objetivo del tipo penal que forma parte del delito. Y luego tenemos que estudiar la responsabilidad penal, que es la forma en que interviene este sujeto activo. Y el sujeto activo solamente puede intervenir de 2 formas, como autor o partícipe. Fíjense ustedes muy bien que vamos a encontrar en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación que hace referencia específicamente de quiénes pueden ser responsables de los delitos fiscales, y encontramos diversas fracciones. Para aquellos que no estén muy asociados con estas terminologías, pues pueden acudir al artículo 13 del Código Penal Federal y se van a dar cuenta que es muy idéntico. La única diferencia es que en el 13 del Código Penal Federal sí te dice quiénes son autores o partícipes, te hace referencia a la autoría o participación.
¿Qué significa esto? Muy simple y muy sencillo, que en el 95 en todas sus fracciones hay autores y hay partícipes, y en ese sentido tendrías tú que identificar cuando en la norma penal tú pudieras estar señalando a un autor o a un partícipe como tal, ¿sale? Sin embargo, en el 96, porque en el 95 no vamos a encontrar autores y partícipes, pero no encubridores. Esto lo encontramos en el artículo 96 del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, el estudio específicamente es sobre la autoría directa o material, así normalmente lo pueden encontrar también autor directo o autor material. Es muy común, fíjense, cuando me ha tocado a mí llevar asuntos respecto a delitos fiscales, que los ministerios públicos integran la carpeta de investigación y señalan que la forma de intervención es a través de una autoría material o a través de una autoría directa. Y por lo general pretenden responsabilizar a lo que es el administrador único o en su defecto al presidente del Consejo de Administración, o si es una persona física, evidentemente que al contribuyente. Y entonces vamos a entrar al estudio del autor material, que es el objeto de análisis, que lo podemos encontrar en el 95 fracción segunda. Ok, ¿cómo lo vamos a analizar? Quiero que entiendan esta parte porque este también es un tema complejo, no son temas sencillos, no son temas que pudiéramos estar hablando y platicando de manera muy ligera, por lo que considero yo, salvo su mejor opinión, este es un tema que ustedes deberán abordar de manera responsable y poder analizarlo de manera ya más específica los puntos que hacemos referencia aquí y no llegar a conclusiones solamente con la pequeña explicación que les estoy dando. Pero fíjense algo muy importante. ¿Cómo va a acreditar el Ministerio Público de que el administrador único o el presidente del Consejo de Administración o incluso el contribuyente pues prácticamente es el que cometió y llevó a cabo la conducta típica que se encuentra en el delito? Pues evidentemente pues hay varias formas, ¿verdad? Pero parte de ello tendríamos que hacer un estudio de la forma siguiente. Fíjense, la forma de acreditarlo a través de pruebas hay dos: de forma directa o de forma indirecta. Para el tema de los delitos fiscales no se pueden acreditar de forma directa, se tienen que acreditar de forma indirecta, es decir, no va a haber una prueba donde el contribuyente prácticamente existe alguien que diga que él fue el que presentó la declaración, o que una prueba pericial determine de que sí estuvo en el lugar en el momento en el que se llevó a cabo la presentación de la declaración, o que una prueba pericial en informática diga que fue a través de su computadora. No, eso no va a pasar. No es de esa forma en que se acredita la responsabilidad de los delitos fiscales, sino es a través de una forma indirecta, es decir, con hechos secundarios, no a través de los hechos principales. ¿Y cómo podemos llegar a eso? ¿Ok? Para ello es necesario, para que pueda tener una sentencia condenatoria, una vinculación a proceso, cuando lo llevas a un amparo indirecto, pueda tener la debida fundamentación y motivación, necesita explicar el juez cómo de manera indirecta, a través de un método de valoración de la prueba que es ya sea circunstancial o indiciaria, fue el administrador único o el presidente del Consejo de Administración quien llevó a cabo la comisión de ese delito. Entonces tendríamos que analizar estos artículos en específico con el acompañamiento de estas respectivas tesis. ¿En qué consiste? Fíjense ustedes muy bien. El artículo 17 te habla de que deberás tramitar, para efectos de presentar documentos digitales, pues una firma electrónica avanzada. Ustedes lo pueden leer más a detalle en forma específica que contiene ese artículo como tal. Pero en sí, en pocas palabras, es que ustedes para presentar documentos digitales deberán tener una firma electrónica avanzada. Y pueden también presentarlo a través de contraseña, a través de reglas de carácter general. El 17 te hace referencia que de igual forma para la presentación de dichos documentos, pues evidentemente tú necesitas presentarlo a través de un documento digital y de una firma electrónica avanzada, y te da la opción para que puedas confirmar dicho documento. El 19 y el 19A
son temas muy importantes que tienen que entrar al estudio también, porque fíjense entonces cómo ya de manera indiciaria podemos decir que para la presentación de un documento digital, cual todavía no hemos llegado a esa conclusión, pero para la presentación de un documento digital se requiere primero ingresar a un portal y dos, requieres que tengas para poder tener acceso a una contraseña a través de reglas de carácter general, que son las que se emiten, y una firma electrónica avanzada. Entonces fíjense cómo de manera indiciaria podemos decir, oye, fíjate que no puede ser cualquier persona, solamente puede ser aquella persona que tiene una firma electrónica avanzada y que prácticamente, o tiene una contraseña que prácticamente ingresó al portal del SAT y pudo firmar su documento digital que iba a enviar. El 17E hace la misma referencia parecido, léanlo, igual si tienen algún tema en específico lo podemos platicar. Y el 19 habla sobre la representación. Algo muy importante con el artículo 19, 19A, específicamente el 19 que habla sobre la representación, es que ahí hace referencia a que no existe la gestión de negocios. Es decir, que no cualquier persona puede agarrar y presentar las declaraciones fiscales. Es decir, aunque tú tengas un contrato celebrado con el contribuyente donde tú vas a presentar la declaración, para efectos fiscales, quien representa a la persona moral ante esa autoridad fiscal es aquella que prácticamente a través de un documento, como es una escritura pública, o a través de otro procedimiento que es a través de dos testigos, pero ante esa autoridad tú vas a quedar en representación de esa sociedad para poder dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Fíjense que esto es algo muy importante porque evidentemente ustedes podrán ver que existe un representante en esta constancia de situación fiscal que prácticamente es aquella persona que deberá dar cumplimiento a las obligaciones que tiene dicha sociedad. Entonces estamos ya haciendo referencia que, si bien es cierto, para poder presentar la declaración necesitabas tener una contraseña y una firma electrónica avanzada para firmar ese documento, también a través de manera indiciaria podemos llegar a la conclusión de que prácticamente pues había una persona que tenía la obligación de presentar esa declaración o que tenía la obligación de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales, es decir, no presentar una declaración, por ejemplo, con ingresos inferiores a los menores. Pero había una persona, ¿ya? No es cualquiera, es una persona que ante la autoridad fiscal representa a esta persona moral para efectos de que pueda dar cumplimiento a dichas obligaciones fiscales. Y luego fíjense que este me gusta porque lo acabo de meter al estudio, porque el 31 te habla de para efectos de presentar las declaraciones, los contribuyentes deberá ser a través de la firma electrónica avanzada. Te dice que los contribuyentes quieran dar cumplimiento a la presentación de las declaraciones, avisos, registros, etcétera, deberá ser a través de su firma electrónica avanzada. Y sigue con la misma dinámica en la que de manera indiciaria ya dijimos, fíjate entonces cómo dice que para poder presentar un documento digital deberás contener tu firma electrónica avanzada o tu contraseña. Te dice también que la única persona que puede tener esa firma electrónica avanzada y esa contraseña tiene que ser ¿quién? Aquella persona que representa ante la autoridad fiscal a esta sociedad. En ese sentido, esa persona es la que tiene la obligación de presentar y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Y el 31 te está diciendo ya, oye, para presentar esa declaración en la que nace tu obligación fiscal o con la cual deberás dar cumplimiento a tu obligación fiscal, podrás hacerlo a través de firma electrónica avanzada, es decir, podrás firmar dicha declaración. Y entonces, ya de manera inicial nos está indicando que hay un individuo que es el responsable de los delitos fiscales. Y entonces llegamos al 95 fracción 2, que es el que hacemos referencia, que esa persona con la que hemos llegado de manera indiciaria a concluir que es la persona que ha llevado a cabo esta comisión de este hecho delictuoso es el autor material.
y tiene que ser quién, y puede ser, perdón, el administrador o el presidente del consejo de administración. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere entonces que este administrador o este presidente del consejo de administración tenga acreditado dentro de esta carpeta de investigación que él fue quien tramitó la firma electrónica y que esa firma electrónica estaba vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos. Hay un criterio, por ahí ustedes podrán observar los criterios que se encuentran aquí indicados, léanlos, les va a interesar mucho, pero uno en específico de un colegio de circuito que hace referencia a que solo el hecho de ser administrador o presidente del consejo de administración, tener un cargo dentro de la dirección de la empresa, no lo hace responsable de los delitos fiscales, e incluso te dice que deberás acreditar que, pues evidentemente su intervención, ya sea de autor o partícipe, lo deberás acreditar. Entonces vieron cómo de manera indiciaria, a través de este método de valoración de la prueba y a través de pruebas indirectas, podemos llegar a la conclusión que el quien no es cualquier persona, es una persona y que prácticamente tenía la obligación de presentar una declaración que se iba a hacer de manera, a través de documentos digitales, que iba a ser firmada a través de una firma electrónica avanzada y por lo tanto es responsable de los delitos fiscales. Y por eso contestamos esta pregunta. Chequen ustedes en una carpeta de investigación y se van a dar cuenta que cuando quieren responsabilizar penalmente al administrador o al presidente del consejo de administración, que es muy común, siempre lo van a hacer, es a través de una autoría directa o material. Entonces, el quien no es cualquier persona. Pues quedamos a la orden para cualquier comentario, duda que ustedes nos quieran hacer llegar, debate, diálogo, incluso estamos abiertos a ellos y pues nos vemos para las siguientes diapositivas y sus respectivos videos donde pues ya vamos a empezar a compartir la información que compartimos. Que tengan una excelente noche.